Bienvenidos a el taller de Armadillo junto con la Escuela de Ingeniería y Ciencias en el área de idiomas. Nuestro taller se, se llama Estrategias de comprensión y planificación para abordar una prueba en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. El hecho de una prueba es El hecho de una prueba siempre va a ser un desafío, va a ser algo difícil, pero las pruebas del ámbito académico y del ámbito universitario claramente son de una mayor complejidad, sean del área humanista o sean del área matemática. Acá tenemos una imagen que dice, yo cuando el profe de mate dice, mañana hay prueba escrita. ¿Ya? ¿Por qué? Nos dificulta el hecho de tener una prueba, de tener un control, y más aún cuando esos controles o esas pruebas yo tengo que abordar una comprensión de lectura por un lado, de las instrucciones al menos, y tengo que además elaborar respuestas. El hecho de tener que elaborar respuestas en una prueba escrita agrega una dificultad extra al hecho que sea una evaluación, que sea una evaluación calificada. Entonces, entonces, ¿qué es lo que es? O sea, ¿qué se considera una prueba escrita? El género de prueba escrita es una práctica discursiva, es decir, nosotros tenemos que elaborar discurso muy usada dentro de la universidad y previo enseñanza básica y media para elaborar conocimiento, para demostrar los conocimientos de los estudiantes en un curso. Entonces es bastante común la situación de la prueba escrita. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a entender las pruebas escritas? De partida, se van a considerar las preguntas o las consignas como actos de habla. ¿Qué significa esto de los actos de habla? Un acto de habla corresponde a una acción que yo ejecuto al hablar o al escribir. Entonces, cuando nosotros hablamos o escribimos, lo que en realidad estamos haciendo es un acto de habla. Por otro lado, cuando nosotros realizamos o nos realizan una pregunta o nos piden una consigna para que nosotros ejecutemos algo, eh, se nos pide que realicemos una acción. Compare, evalúe, analice, compruebe, etc. Entonces, a nosotros nos piden una acción, a través de un acto de habla nos solicitan también que nosotros realicemos una acción con palabras. ¿Y cómo se realiza habitualmente dentro de una prueba? Con un discurso instruccional, cuando me dan instrucciones para que yo continúe ejecutando el desarrollo o de lo que me está pidiendo el profesor. Entonces, si nosotros consideramos que las consignas o preguntas de una prueba escrita constituyen actos de habla y que forman parte de este discurso instruccional, de este concepto que podemos analizar como
Por ejemplo, em, compare, analice, formule, modele, compruebe, etcétera, tenemos elementos y elementos que tenemos que considerar que son importantes a la hora de realizar y de responder una prueba escrita. ¿Cuáles serían esos elementos? En primer lugar, un enunciador, un emisor, que es el profesor, o el ayudante que realiza el control o la prueba, ¿ya? Entonces, el enunciador, que es el profesor, emite una serie de indicaciones, de instrucciones para un destinatario que vendría a ser el estudiante. Ahora, dentro de la emisión de una serie de indicaciones, acá muchas veces cuando nosotros contestamos una prueba escrita, no nos damos cuenta que efectivamente se espera que nosotros realicemos una serie de acciones. Y eso es tremendamente importante, ¿ya? Se espera que nosotros realicemos una serie de acciones. Entonces, generalmente uno, cuando va a una prueba, lee las instrucciones rápidamente y se pone a contestar. Pero muchas veces no nos fijamos realmente cuáles y cuántas acciones son las que realmente nos están pidiendo realizar. Y por lo tanto, si nosotros no nos fijamos en cuáles son las acciones o cuántas acciones debemos realizar en una determinada instrucción, claramente nuestro resultado, nuestro desempeño no va a ser óptimo. Por lo tanto, una prueba escrita implica que tiene en sí misma un propósito comunicativo, una finalidad, aparte del propósito práctico, que es evaluar el desarrollo, la adquisición o la aplicación de conocimiento por parte del estudiante, tiene un propósito comunicativo. Me están pidiendo que yo haga algo. Están a través de estas acciones, de estos actos de habla que me están pidiendo que yo haga algo y por lo tanto que cumpla con esas acciones. Y esas acciones van a estar relacionadas con actividades cognitivas distintas que nosotros tenemos que realizar. ¿Cuáles podrían ser estas actividades cognitivas? Por ejemplo, comparar. ¿Qué es lo que implica comparar? Centrarnos principalmente en las semejanzas. Definir, decir qué es, determinar una situación, relacionar, conectar información. ¿Ya? Entonces siempre es tremendamente importante el verbo que se utilice para nosotros o como receptores de una prueba y en el caso de un profesor, también tenemos que ser muy preocupados a la hora de qué verbo es el que estoy ocupando, porque efectivamente ese verbo indica lo que yo quiero que haga. Si yo ocupo un verbo y luego en realidad estaba pensando en otra acción, tengo que ser bien cuidadoso también a la hora de ejecutar, por ejemplo, una pregunta, de realizar, de redactar una pregunta al utilizar el verbo. ¿Por qué? Porque una buena comprensión de lectura de una prueba implica que el estudiante sí comprende lo que se le está pidiendo porque va a comprender la acción que me están pidiendo realizar. Ahora, ¿cómo me pueden pedir realizar esa acción? Porque hemos hablado de verbos, hemos hablado de distintas acciones como típicas que nos podrían aparecer. Pero ¿cómo nos van a pedir esa acción? Básicamente me la pueden pedir de dos maneras. Me la pueden pedir de forma directa o me la pueden pedir de forma indirecta. Cuando el emisor de la prueba de esta situación comunicativa me la va a pedir de manera directa cuando hay un verbo conjugado en modo imperativo. Y modo imperativo yo sé que eso se ve hace mucho tiempo en enseñanza básica, pero en términos simples, un modo imperativo es un modo que sirve específicamente para dar órdenes. Entonces, es compara, define, relaciona, infiere, conecta, modela, comprueba, etcétera. Entonces, o compruebe,
Depende cuál sea el tratamiento, pero compruebe o comprueba. En ambos casos estamos utilizando un modo imperativo. ¿Por qué? Porque el verbo está conjugado como una orden, una solicitud o un ruego, pero en este caso principalmente como una orden, ¿ya? Y, pero esa es la manera más explícita, más evidente en que nosotros nos van a pedir en una prueba escrita, qué cosas nos van a pedir, qué nos van a pedir hacer. Pero a veces las preguntas de una prueba, las consignas de una prueba, no son tan eh, no son tan evidentes, ¿ya? Entonces no me van a decir realice esta acción, no me van a utilizar un lenguaje y un verbo conjugado, sino que me lo van a pedir a través de una pregunta. Entonces yo en la pregunta tengo que determinar qué es lo que me están pidiendo hacer. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes sólidos se debe tener un punto de fusión más alto? Entonces, si a mí me dan una lista de sólidos, cualquiera, una lista de sólidos, y me dicen cuál de estos sólidos debe tener un punto de fusión más alto, yo debo aplicar mi conocimiento respecto de los sólidos que aparecen ahí y después respecto de sus características y determinar de alguna manera eh, cuáles son esos sólidos. Puedo tener solamente que determinar, o sea, decir cuál es el sólido que debe tener un punto de fusión más alto, o puedo tener que además agregar, por ejemplo, una justificación o una explicación de por qué considero que ese sólido es el que debiera tener el punto de fusión más alto. Vamos a ver algunos verbos que son importantes a la hora de poder eh, responder correctamente y adecuadamente una prueba escrita. Primero, el verbo considerar. Primero tenemos el verbo en infinitivo, luego en modo imperativo, y el infinitivo es como el nombre de la acción. Luego vamos a tenerlo conjugado y más o menos para qué podría usarse este verbo dentro de una prueba y dentro de una prueba principalmente de la facultad, ¿ya? El verbo considerar y el verbo ser. Acá tenemos dos verbos. Considerar, ser. Considere, sean. Se usa para entregar datos, para entregar fórmulas o un sistema de ecuaciones. Ahora, si me entregan datos, ¿ese es el verbo de la acción que yo debo realizar? ¿Debo ser o debo considerar? No. Esos datos me dicen, considere esto, o sean tales y tales datos, y esos datos yo los debo considerar para contestar mi pregunta, ¿ya? Me va a decir o me va a describir todos los datos que yo necesito, como todos los ingredientes que yo necesito para resolver un problema particular que me lo van a probablemente eh, redactar con otro verbo, ¿ya? Pero para eso está, entonces, si me aparece el verbo considerar o me aparece el verbo ser, de alguna manera tengo que fijarme porque esos elementos debieran ser elementos, datos o ingredientes para yo poder realizar otra acción más adelante. Verbos determinar, encontrar, calcular. ¿Qué es lo que implica y determine, encuentre y calcule sería como los imperativos? ¿Qué es lo que me están pidiendo acá? Que encuentre un valor o una solución a un problema a partir de datos. Entonces, me van a dar una serie de datos, pero yo tengo que encontrar o un valor o encontrar una solución. Si nosotros pensamos que me pueden decir, sean tales y tales y tales situaciones, determine, encuentre, calcule X cosa. Entonces, de, sea, no considere tal cosa los datos
Y luego la acción que yo personalmente tengo que realizar sería determinar, encontrar, calcular. Entonces, esos verbos indican que me están pidiendo un valor o una solución. Otro tipo de verbo sería, no tipo de verbos, otros verbos, probar, demostrar. ¿Qué es lo que implica probar, demostrar? Pruebe o demuestre. Yo lo que debiese hacer acá es resolver el problema y que tiene un resultado, ¿ya? Suele estar en el ámbito de la álgebra y el cálculo y ese resultado final no es el elemento fundamental de la evaluación. Puede que se evalúe, puede que no, pero no es el elemento fundamental el resultado. ¿Qué es el resultado? Porque ¿qué me está diciendo la acción? Pruebe o demuestre. Significa que eh, necesito dejar muy claro cuáles son los pasos, eh, los métodos o las propiedades que yo necesito para llegar a un resultado final. ¿Ya? Entonces yo tengo que demostrar, por ejemplo, no sé, X, una ley. ¿Ya? Entonces yo conozco la ley, sé cómo funciona y por lo tanto a través de un ejercicio demuestro la aplicación de esa ley a un determinado ejercicio de álgebra o cálculo. ¿Ya? Entonces, acá lo esencial no es el resultado final, sino como el proceso de decir, miren, de estos datos yo llegué a este resultado, pero estoy probando esta situación. Justificar. ¿Para qué se utilice este verbo justifique? Nos pide que indiques qué ecuación, propiedad o principio puede explicar el resultado obtenido. Entonces tenemos una situación, un ejercicio, una ecuación, una propiedad, etcétera, y tenemos, eh, podemos tener que calcular a nosotros, pero vamos a llegar a un resultado, ¿ya? Pero acá lo esencial tampoco puede que me lo evalúen, es el resultado, sino básicamente que fundamentemos, que digamos por qué, demos razones o motivos de por qué de esta ecuación yo obtuve este resultado. ¿Sí? Entonces, fíjense que no siempre solo me piden el resultado, solo me piden calcular. A veces me piden como acción que de alguna manera yo realice otras sutilezas, como demostrar, como justificar, como, no sé, comparar, etcétera. Entonces, acá tenemos ciertos verbos. No, obviamente no están todos los verbos porque el tiempo es limitado, pero acá tenemos ciertos verbos que son como súper habituales o debieran ser bastante habituales dentro del área. Tenemos el verbo suponer. El verbo suponer uno tiende a verlo como no muy objetivo, quizás, ¿ya? Pero acá lo estamos pensando desde el punto de vista desde la matemática, desde la ciencia, y por lo tanto no es yo supongo tal cosa, sino considerando los supuestos como condiciones que te ofrecen en una pregunta para resolver un problema. Entonces, me dicen, de acuerdo a estas condiciones, resuélvalo. Perfecto. Entonces yo tengo que, si me dan esas condiciones, yo tengo que contestar o completar los datos faltantes. Esos supuestos pueden estar explícitos, pueden estar dichos en el enunciado. O podría ser que nosotros lo tengamos que asumir, ¿ya? Porque son a lo mejor súper evidentes, entonces se asume que ciertos elementos, aunque no estén escritos, explicitados, sí son elementos tremendamente importantes y que me van a permitir, de alguna manera, considerando esas condiciones, me van a poder permitir llegar a un resultado final.
pero de alguna manera, considerando esas condiciones, yo obtengo ese resultado. Con otras condiciones obtendría otro resultado. Entonces, continuamos. El cuadrito, si ustedes se fijan, es un cuadrito como bastante simple y que nos recuerda constantemente esto de que una pregunta o una consigna es una acción que me la manifiestan a través de un discurso instruccional, me dan una instrucción y me piden hacer algo, ¿ya? Ahora, cuando a mí me piden hacer algo, ¿qué es lo que yo debiera conectar para contestar una prueba escrita? Debiera conectar, primero, contenidos del curso, lo que me han pasado, lo que nosotros hemos revisado en un determinado curso, pero también una competencia cognitiva. ¿Y qué significa una competencia cognitiva? Cómo yo proceso la información, cómo yo elaboro y conecto información en mi mente. Entonces, tanto las competencias como los contenidos se tienen que poner en diálogo. Y eso implica una secuencia. ¿Qué voy a hacer? En el procesamiento de la información nosotros podemos tener, por ejemplo, atención, memoria, resolución de problemas, comprensión, analogías, percepción. Entonces, por ejemplo, si para un determinado ejercicio yo me piden resolverlo y yo debo recordar la fórmula de memoria. Entonces yo ahí estoy usando una competencia cognitiva como la memoria y la aplico de alguna manera a un contenido específico. Pero puede ser que a mí me estén pidiendo resolver un determinado problema. Entonces ahí ya la competencia cognitiva no necesariamente va a ser la más brillante, esto de recordar toda la información o recordar toda la materia, sino que efectivamente pueda resolver el problema. Entonces, yo sé cierto conocimiento, lo conecto con lo que me están pidiendo, por ejemplo, resolver un problema y contesto. ¿Ya? Vamos. Entonces, en la primera parte, recordar siempre que nos piden hacer algo. Es una acción concreta o varias las que nosotros tenemos que desarrollar para contestar una prueba escrita. No solamente escribir, no solamente respirar profundo y simplemente botar toda la información que nosotros tenemos en nuestra memoria. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a ver las estrategias de comprensión para enfrentarse a una prueba escrita. ¿Qué podemos hacer? Hay varios elementos que nosotros podemos considerar, aparte de tomar en cuenta que nos están pidiendo realizar una acción. Un primer elemento podría ser considerar el contexto en el que se desarrolla. ¿En qué contexto nosotros tenemos que dar la prueba? ¿Quién es él o la profesora? ¿Quién es él o la ayudante? ¿Ya? ¿Por qué? Porque los estudiantes tempranamente aprenden a contestar los requerimientos que los profesores explícita o implícitamente realicen en su clase. O sea, muchas veces uno conociendo al profesor sabe que el profesor, por ejemplo, le gusta que le expliquen las ideas de manera muy sucinta, pero otro profesor quiere que le expliquen lo más breve, o sea, lo más amplio posible, lo más extenso posible. Entonces, cuidado acá, que efectivamente tengo que considerar al profesor como un ente importante a la hora de el contexto de una, ¿ya? Y lo otro, súper importante, es qué tipo de prueba es. Si es un diagnóstico, si es un quiz, si es una prueba, un control, etcétera. El porcentaje de evaluación de esa nota, ¿ya? ¿Por qué? Porque si va a valer un 2% y yo me esfuerzo con todo, la contesto muy bien, pero en realidad
para efectos del examen, por ejemplo, o de una prueba que tenga un peso mayor, no hago lo mismo, mi resultado igual no va a ser óptimo. Aunque me haya sacado un 7 en una prueba que vale muy poquito, es súper, pero no voy a obtener el resultado respecto del curso si no considero, ok, qué porcentaje de peso dentro de la asignatura tiene o qué tipo de evaluación es. Otro elemento súper importante dentro de cómo responder a una prueba escrita es la memoria. Ok, sabemos y probablemente ustedes han escuchado la recomendación que los profesores damos de no se aprendan todo de memoria, porque cuando uno pretende llevar todo lo que se aprendió de memoria y repitió de una manera mecánica, lo pretende llevar a la prueba, muchas veces pasa que por los nervios nos bloqueamos y se nos va toda la información y no la podemos recuperar hasta que realmente estemos como calmados de nuevo. Y muchas veces, la mayoría de las veces cuando nos quedamos en blanco, eso ocurre después que ya terminó la prueba, ya la entregué y al rato como que la información vuelve. Ok, entonces, de partida, no confiar solo en la memoria, pero sí activarla, sí ocuparla. Es necesaria la memoria, pero no es la única manera de estudiar, no es la única manera de enfrentar una prueba escrita. Eh, por ejemplo, ¿qué podría memorizar? Fórmulas. Las fórmulas habitualmente las debemos memorizar. Procedimientos, pasos. Ah, para realizar esto yo tengo que hacer 5 pasos y me tengo que acordar que son 5 y en qué orden para que efectivamente obtenga el resultado que quiero. Y básicamente eso. Ya no recordar que la memoria existe, que está ahí por algo, que es estupendo que a lo mejor no me hagan una pregunta solo de memoria, pero sí yo tengo que tener información disponible en mi memoria para poder contestar una prueba, ¿ya? Otro elemento súper importante respecto de cómo comprender mejor frente a una prueba escrita es leer atentamente cada enunciado en forma detallada. Leerlo atentamente, no a la primera idea que se nos ocurre, porque ahí nos podemos equivocar, ¿ya? Y súper importante, hasta el final. No basta con que yo vea qué significa tal cosa, entonces uno ¡pah! Contesta qué significa tal cosa, pero resulta que me están pidiendo qué significa tal cosa en esta situación particular y no en todas las situaciones o de una manera general. Ok, tenemos. Cuarto lugar, subraya las acciones que te solicitan realizar. Es una estrategia de comprensión de lectura bien importante, que es muy importante a la hora de hacer una prueba. ¿Por qué? Porque tengo que tener claro qué es lo que me están pidiendo. Y puede que no me pidan una cosa, sino me pidan tres, cuatro. Entonces, por ejemplo, analiza tales elementos, compáralos con tal y luego resuelve y demuestra. Se me están pidiendo hacer cuatro cosas en un único enunciado. Tengo que tener eso súper claro. La única manera de tenerlo claro y recordarlo con mayor facilidad es que yo la remarque, ¿ya? Puedes tomar nota a pie de lo que, si es muy extenso, sobre todo tomar nota en una hoja aparte para decir, ok, tengo que hacer esto, y después yo chequeo si voy correctamente realizando esas acciones. Organiza el orden de las respuestas que vamos respondiendo. Debes ver, ok, ¿cuánto es el tiempo que tengo asignado para la prueba? ¿Qué tipo de prueba es? ¿Quién hizo la prueba? Y por lo tanto uno sabe cuándo una prueba es más compleja o más fácil o más difícil, etcétera, ¿ya? Y además, yo debo siempre optar a obtener el mayor puntaje. Por lo tanto, tengo que ser estratégica. Entonces, fijarse, por ejemplo, en qué preguntas pesan más.
a la hora de la evaluación. Pesan un 25%, pesan un 30%, pesan un 15%, pesan un 0,5%. Y ese peso dentro de la prueba a mí me permite decir, planificar el tiempo del cual dispongo, que es limitado. Segundo, evaluar cuál es contestar primero para ir obteniendo de inmediato un más alto puntaje. Eh, pero también ver aquello que yo sé hacer. Si realmente estudié y no pude, no estudié, pero no alcancé a repasar todo y hay una parte de la materia que ingresaba dentro de la prueba que no alcancé a ver, no me acuerdo, no la sé resolver. Obviamente tengo que asumir que es un punto que no lo voy a tener si no hago nada y tengo que ponerme y enfocarme en lo otro. ¿Ya? Ahora, lo ideal es que nosotros lleguemos a una prueba teniendo todos los conocimientos que se espera de nosotros. Entonces, esas eran las estrategias de comprensión, o sea, cómo yo me enfrento al género prueba escrita y cómo yo interpreto correctamente lo que me quieren decir. Por otro lado, tenemos las estrategias de escritura. ¿A qué se refiere las estrategias de escritura? A enfrentarse a una prueba escrita y tener que escribir. Entonces, en este caso, necesitamos realizar lo mismo que para cualquier escritura de corte académico. Planifico, textualizo, reviso. Planifico, visualizo. Ok, ¿qué género es? Es una prueba. Es para este profesor o esta profesora que le gusta tal y tal estilo. Pregunta breve, o sea, respuesta breve, respuesta extensa, que tú coloques todas las fórmulas que ocupaste, que no coloques ninguna porque lo que te interesa en el resultado va a depender. ¿Ya? Otro elemento, en planificar. Hay que hacer estrategia, ver o leer todas las indicaciones. ¿Qué es lo que me están pidiendo hacer? Porque muchas veces cuando llegamos a la pregunta 7, de repente nos damos cuenta que hay algo que no entendíamos y recién pedimos ayuda. Y muchas veces la ayuda es como que se entrega los primeros minutos para la duda y nada más. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. Segundo, identificar la secuencia, identificar la jerarquía de dificultad. Ok, ¿cómo yo, en qué orden voy a contestar? No necesariamente voy a contestar de la 1 a la 4, pero resulta que la pregunta 2 en realidad no la había estudiado y la pensé alto, pero no la puedo contestar. Ya, listo. Pero resulta que la 6 sí la sabía. Sí la tenía muy clara, pero no la alcancé a contestar porque sabía exactamente lo que era. Cuidado ahí. Verificar cuál, qué conveniencia con qué estrategia yo voy a enfrentar la situación de responder. Entonces, a lo mejor primero voy a contestar lo que es más fácil. Luego voy a contestar aquello que no es tan fácil, pero que no nos pasamos el tiempo. ¿Ya? Y revisar cada pregunta trata de determinar en concreto qué es lo que le está pidiendo o no. Y luego ya hasta la siguiente etapa que es escribir. ¿Qué es lo que debiese escribir? ¿O cómo debiese escribir? Uno, utilizando un lenguaje formal, propio de la tarea. Por ejemplo, un médico va a tener que utilizar todos los conocimientos de su área. Un ingeniero va a tener que utilizar todos los conocimientos de su área, pero utilizando formas distintivas de cada una de sus áreas de conocimiento. Hay palabras claves que no deben usar y que las puede usar bien. No las puede usar en cualquier sentido o independiente si sea alguna experiencia previa. Entonces, cada curso, cada asignatura y cada área de conocimiento va a tener sus propias formas de escribir esta teoría. Y además, va a tener que escribir una normal. ¿Por qué? Porque va a pertenecer a una comunidad educativa. Entonces,
como individuo solo está haciendo la aprobación, también eres como un individuo que podría, la relación podría no pertenecer o no entenderse en su área. Y por lo tanto, dar, por ejemplo, una respuesta no necesaria. Y resulta que sería aplicar conocimientos técnicos. Pero ya no está conectando en las cosas que se pierde, como un alumno perteneciente a un área de conocimiento. ¿Sí? Entonces, si tuvieron algo que está cometiendo, por lo que tú ves, los médicos para tratar como futuros médicos y cualquier profesión o cualquier área. Va. ¿Cómo pretende? Entiendo. No solamente tenemos que fijarnos en identidad, en ser estratégico a la hora de contestar, sino en otro tipo de áreas. Por ejemplo, en la alimentación. ¿Qué podría ayudarme a rendir una examen en la prueba? Primero, desayunar. Y voy a poder recordar mejor la información, voy a poder concentrarme más y poder desayunar. Ahora, claro, no podemos desayunar, pero lo ideal sería que nosotros desayunemos. Consumir carbohidratos como el pan, los cereales bajos en azúcar, la avena, ese tipo de consumir alimentos que estén llenos de antioxidantes y antocianinas. Que pueden ayudar a la memoria. Que nosotros recordemos con mayor facilidad una información en un breve estado de tiempo. Las nueces, las aceitunas, la semilla de calabaza, el chocolate negro, son alimentos que me ayudan a mejorar la memoria a corto plazo y el estado de ánimo. Porque frente a la prueba, no solamente muchas veces está cansado, sino también está con un estado de ánimo medio incierto porque no estoy todo. Otro elemento tremendamente importante, planifica el estudio. ¿Y cómo vas a planificar el estudio? Comienza a estudiar antes de la fecha del examen, con bastante anticipación en lo posible, no demasiada, porque el extremo no es muy óptimo, pero sí empieza a estudiar antes del examen, ¿ya? Porque así vas a estar más tranquilo porque sabes que vas a haber recorrido el tiempo necesario. Estudia idealmente por la mañana. Si no pueden, o por lo menos el sábado en la mañana, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la mañana uno está más despierto, ¿ya? A medida que va pasando el día, cada vez uno va estando más cansado. Ahora, también tenemos que considerar nuestros ciclos y nuestras características. Hay personas que en la mañana no se concentran para nada y en la tarde-noche sí. Y hay personas que, no sé, 12 de la noche ya simplemente ya no son capaces de mantenerse despiertos porque son más diurnos. Entonces también tenemos que ajustarnos a nuestra manera, nuestro ciclo. Pero lo ideal es en términos genéricos. Hacer un plan de estudio. Ya, tengo un examen, voy a tener que dar examen. Ok. ¿Y qué es lo que entra a todo? Entonces, me lo voy a estudiar 2 días antes del examen, todo. Es ideal que no, sino que vaya realizando un plan. Autoevaluarse, ¿qué significa eso? Hacerse preguntas, contestárselas, hacer preguntas como las que podría hacer el profesor. Eso ayuda. A veces los grupos, al estudiar en grupo también, se ayuda en el sentido, yo creo que pueden preguntar esto, yo creo que pueden preguntar esto. Autoevaluarse y también coevaluarse con otros. Enseñar a otros. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan útil enseñar a otros? Porque al enseñar a otros, lo que yo quiero o lo que yo hago
es que necesito primero que todo, ordenar mis conocimientos. Yo no puedo enseñar si no tengo claro los conocimientos. Entonces, los aprendo, los hago mío, pero no solamente los hago mío, que es como lo básico que del memorista, que se queda solamente con detalles y datos concretos, sino, o sea, memorista en el sentido de la persona que memoriza solo eso. Sino, si yo tengo que enseñarle a otro, tengo que asumirlo, tengo que hacer lo mío el conocimiento, pero además entregárselo a otro, que él sea, necesita que se lo organice, que le dé un sentido, que le dé una lógica. Otras recomendaciones. Estoy en un ambiente tranquilo y ordenado. Eso lo han visto probablemente siempre, toda la vida. Sabemos que no todo el mundo puede estudiar en su casa. Sabemos que a veces no están las comodidades, sabemos que a veces no están las condiciones de silencio, de tranquilidad, de espacio, de comodidad. Entonces, estudiar de una manera tranquila, en un lugar tranquilo y ordenado. Evitar las distracciones. Y acá, muy, muy importante, evitar el celular. ¿Qué significa eso? Eh, si yo voy a tener constantemente las notificaciones mientras estoy estudiando, claramente no me voy a concentrar. Entonces, tremendamente importante guardar el celular en otro lugar o no, por ejemplo, si están estudiando con un computador, no bajar la aplicación de WhatsApp al computador para que le estén llegando constantemente notificaciones, sino estudiar y alejarnos de lo que son las aplicaciones, las notificaciones que podrían ser un elemento de distracción. Intenta estudiar sin música. Acá, ¿por qué intenta? Porque hay personas que efectivamente, la recomendación general es idealmente no estudiar, ¿ya? Pero personas que efectivamente necesitan cierto tipo de música particular para concentrarse. Entonces, ahí insisto, de la misma manera que de tomar desayuno, de la misma manera, eh, si a mí yo funciono de mejor manera, de una manera diurna o de una manera más vespertina, por así decirlo, el hecho de intentar estudiar sin música también es un elemento que podría ser diferenciador entre una persona y otra, ¿ya? No todas las personas somos iguales, pero en términos generales, las recomendaciones generales apuntan a estudiar sin música, pero hay personas que tienen ciertos grados de mayor distracción que es recomendable incluso que utilicen cierto tipo de música, no cualquier cosa, y dormir lo suficiente. Nosotros tenemos sueños, nosotros dormimos muy poquito. Si nos quedamos toda la noche estudiando, claro, nos vamos a quedar muy tranquilos porque estudiamos. Pero lo más probable es que cuando llegue la prueba, sobre todo pruebas muy, muy extensas, en algún punto nos va a empezar a ver, ¿ya? Porque vamos a estar en silencio, porque tenemos que estar concentrados, porque estamos agotados y porque no hemos dormido. Y si nosotros estamos con sueño, claramente no vamos a poder comprender ni tampoco hilar las ideas de manera correcta. Bueno, esas son las recomendaciones en general que damos para efectos de cómo enfrentar una prueba escrita. Claramente una prueba escrita de la facultad no corresponde o no es como una prueba escrita de un área, por ejemplo, como la literatura, como la historia, como el derecho. Pero de todas maneras nos vemos enfrentados a comprender textos o comprender instrucciones y nos vemos enfrentados a planificar una respuesta escrita coherente y coherente con el contenido de la asignatura. Entonces, esos elementos son los que tienen que considerar a la hora de realizar una buena
un buen estudio y responder correctamente una prueba escrita dentro de la facultad. Finalmente hacemos una invitación para que ustedes se apoyen en Armadillo. Armadillo es un laboratorio de escritura que realiza tutorías individuales en español y también en inglés para memorizar, para los trabajos, por ejemplo, de informe de práctica, para la defensa de tesis, para en la parte de currículum, carta de motivación, tanto como para becas, como para solicitar trabajo o solicitar una práctica. Y la idea es que sea un apoyo para ustedes. Ustedes ingresan a la página de Armadillo, que se ve tal cual. Y Armadillo Lab, pone el Armadillo Lab, me va a aparecer en el monito. Y vamos a solicitar tutoría y ahí tienen además recursos y talleres grabados que pueden acceder. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Espero que haya sido clara la explicación, que les sea útil y que tengan, para que tengan un buen desempeño dentro de las pruebas escritas que tengan dentro de la facultad. Muchas gracias.